Listo. Hola, ¿qué tal? Voy a comenzar a hablar sobre el hinduismo, los cuales tengo un plan muy establecido que el hinduismo lo quiero abordar desde mi perspectiva más bien literaria, desde mi formación literaria. Lo que pretendo con esto es dar fuentes para que ustedes puedan trabajarlo después por su cuenta y sepan qué libros, hay libros, claro, especializados, fuentes secundarias que hablan sobre hinduismo, introducciones al hinduismo, desde varias perspectivas, social, cultural, antropológica, y también existe la literaria, porque los últimos años de mi vida me he dedicado a trabajar literatura. Y la literatura también está plagada, ya sea poesía, teatro, épica, varios géneros literarios que trabajan y están plagados de hinduismo, porque el hinduismo pues prácticamente está en todas partes, en toda la cultura y está permeando, ¿sí? Permea toda la cultura, entonces también la literatura como parte de esta cultura es fundamental su estudio. Muy bien. Y aquí quiero comenzar con el aspecto importante de la palabra hinduismo, ¿sí? Muy bien. Los aspectos más importantes sobre el origen del hinduismo se remontan a la literatura india y a su historia y a su tradición, que es muy importante lo que yo les decía, primeramente desde la perspectiva literaria, y a partir del estudio de la crítica literaria tenemos dos aspectos importantes, que es las cuestiones o los aspectos intrínsecos y los extrínsecos. Dentro de los extrínsecos tenemos la historia y a la tradición que pertenece y cómo se va fundamentando la literatura. Y las cuestiones intrínsecas tienen que ver con la formación del poeta o del escritor dentro de su tradición, es decir, los temas, cómo concibe la literatura, cómo crea, caso de poesía, cómo va desarrollando los temas, y también hay muchos aspectos de la religión del hinduismo. Muy bien. La palabra hinduismo, aquí quiero comenzar con esto, hablando un poquito de contexto para que vean. La palabra hinduismo viene de la palabra hindú, porque esta era la forma en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu. ¿Sí? Y aquí lo tienen, el río Sindhu, que es la parte donde está el Indo. ¿Sí? Esta es la parte donde nace el Indo. Ahora bien, el hinduismo no tiene un fundador como lo es el cristianismo o como lo es el islam, y tampoco hay un libro exclusivo como la Biblia, el Corán, la Torá y estos libros que representan en el hinduismo. No hay un libro fundador, ¿sí? No hay un libro exacto. Por eso les digo que hablar de hinduismo es muy amplio y es complejo. Entonces, hablar de hinduismo también es que no existe un fundador como tal, pero tampoco existe un libro que digamos, este es el hinduismo y aquí se contiene todo. No hay muchas formas de hinduismo. De hecho, a partir de su historia podemos rastrear algunos elementos históricos que nos hacen ver que tampoco hay un comienzo como tal, sino es de que con este movimiento comenzó el hinduismo, no, sino fue un movimiento que se fue desarrollando a lo largo de los años. Entonces, como ven, esta es la parte más importante, es India, aquí están los ríos más importantes, el Yamuna, el Ganges, el Gangara, y aquí está el Hindu o el Indo, ¿sí? Este río aquí es muy importante porque es aquí donde se establecieron la primera civilización del Valle del Indo, llamada de dos ciudades muy importantes que han encontrado elementos religiosos, han encontrado elementos de escritura y toda una ingeniería muy avanzada, ¿sí? Que se llaman Mohenjo-Daro y Harappa. Ahora se encuentran en el actual Pakistán. Voy a pasar la siguiente diapositiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que les comentaba? La civilización más antigua de la India ha recibido el nombre de Harappa y Mohenjo-Daro, que son dos ciudades. Aquí están, aquí aparecen en la parte café. Aquí está Mohenjo-Daro y Harappa, hacia el norte. Y estas son dos ciudades más importantes establecidas a lo largo del Sindhu o del Indo, como lo ven aquí. En la morado aquí está el río. Y se establecen y donde nacen las primeras civilizaciones, es decir, se les llama civilización porque ya hay todo, tienen un sistema de drenaje y toda una organización
social para la época. Fíjense, el 2600, 1900 antes de era como más o menos tercer milenio, segundo milenio. Estas ciudades muy avanzadas ahora se encuentran en Pakistán, ¿sí? Y lo importante de estos es que han encontrado pequeños sellos con escritura, aún no han descifrado si es realmente una escritura, qué tipo de escritura es, pero han encontrado pequeños sellos de pequeñas figuras antropomorfas. No saben si son religiosos, muchos han dicho que son dioses o son los orígenes de los dioses. Estas civilizaciones son las famosas migraciones que hicieron los arios. Entonces, eso es muy interesante porque son los testimonios más antiguos que se tienen de esta civilización, físicos, ¿sí? Tangentes. Muy bien, voy a la otra. Muy bien. Los pueblos del Valle del Indo, quienes podrían ser los precursores de la población dravídica del sur de la India, ¿sí? Ahora, lingüísticamente, India está dividida en dos partes. La parte norte, donde se establecen todas aquellas lenguas que pertenecen a la familia lingüística indoeuropea, y las que están en la parte sur, que son las dravídicas. A la hora que entran estas civilizaciones indoeuropeas por la parte norte a establecerse en este valle, comienzan a expandirse, y todas estas comunidades endémicas fueron empujadas hacia el sur. Porque esa es una teoría, no es clara, pero lingüísticamente así está establecido, ¿sí? Esta familia lingüística dravídica influye mucho después en el contacto con las otras lenguas, y también esto también va a tener mucho que ver con los aspectos sociales, y por consecuencia va a tener mucho que ver con el hinduismo, ¿no? En la religión. Al parecer fueron gradualmente desplazados hacia el sur por estas poblaciones arias que les comentaba, iban entrando por la parte norte, hacia el Valle del Indo, y iban comenzando a empujarlos hasta establecerse. Por eso, lingüísticamente, la India tiene esta división, se puede hacer esta división, donde la familia lingüística indoeuropea son todos donde se encuentra precisamente el sánscrito, algunos prácritos, algunos aprabranchas, y las lenguas modernas, incluyendo el hindi, bengalí, gujarati, panjabi, etc. Y que el hindi, que es la lengua, digamos, una de las lenguas oficiales y más extensas de la India. Muy bien. Entonces, la literatura religiosa de los arios incluye una amplia variedad de textos, todos ellos escritos en védico o en sánscrito védico, que le llaman. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque estos son los primeros rastreos que se pueden hacer del hinduismo, ¿sí? Sobre todo en la religión védica, es la que me voy a referir a continuación. Muy bien, del hinduismo se remontan a la religión védica y al brahmanismo antiguos, ¿sí? En el comienzo, los Vedas son textos que se transmitieron primero de manera oral y después se establecieron de manera escrita. Tenemos el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. Sí, estos textos son muy importantes porque en el Rig Veda, sobre todo, aparecen unos signos donde presentan unos principios de religión que es muy fenoménica. Sí, es muy naturalista. Se refiere a los elementos de la naturaleza, adoraban al sol, a la luna, al rayo, ¿sí? Adoraban el amanecer, la lluvia, etcétera, el viento, ¿sí? Y estos no es todavía como tal un hinduismo, sino se le conoce como religión védica, pero estos se pueden rastrear los primeros inicios en estos libros. El Rig Veda es una obra más o menos de finales del segundo milenio, principios del primer milenio, y es de la obra monumental de los arios, o lo que se conoce como indoeuropeo, más antigua que se conoce, ¿sí? De esta parte indoeuropea. Es una obra ampliamente, tiene muchos elementos de los cuales voy a referirme más adelante, y uno de ellos es estos primeros signos que hablan sobre algunos fenómenos naturales. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de religión era. Voy a continuación. El Sama Veda, Yajur Veda y el Atharva Veda, pues son Vedas que se fueron incorporando después, sobre todo el Sama Veda, Yajur Veda, y el último es el Atharva Veda. Sí, que también son himnos que van refiriéndose al canto y algunas fórmulas mágicas. ¿Sí? El Atharva Veda es totalmente un Veda mágico. ¿Sí? Se habla de
elementos como de brujería, etcétera, como atraer pareja. Hay muchos elementos muy importantes, ¿sí? Y sobre todo también tiene que ver con la alquimia. Muy bien. Los Vedas, los Aranyaka, que son los tratados del bosque, los Brahmana, que son los manuales de liturgia, y los más importantes, las Upanishads, son las meditaciones filosóficas. ¿Sí? Pertenecen a la tradición de Shruti, que significa el oído, o textos revelados por la divinidad. ¿Sí? Esto es muy importante porque a la divinidad se refiere a Brahma. ¿Sí? Brahma es la divinidad, una de las divinidades más importantes del panteón hindú, que es lo que vamos a ver. Ahora bien, es muy importante, quiero hacer un paréntesis, es muy importante que tomemos en cuenta que no todos los que viven en la India son hindúes, ¿sí? Hindú es el practicante del hinduismo, pero en realidad el gentilicio es indio, ¿sí? Son indios. Y ellos sí tienen esta, porque a veces puede haber gente de India que sea musulmán, gente de India que sea budista, jainista, ¿sí? Que pertenezca a otras religiones, incluso hay indios cristianos, ¿no? En la misma India. Muy pocos, pero los hay. Y por eso es muy importante que tomen en cuenta esto, ¿sí? Que el hinduismo, la palabra hindú se refiere al practicante del hinduismo, ¿sí? Y el practicante, hay varias versiones, digamos, tiene un culto popular y un culto, digamos, litúrgico, donde aparecen estos textos, los Vedas, los Aranyaka, los Brahmana y las Upanishads. ¿Sí? Entonces todo esto es revelado, son textos revelados por la divinidad, por lo tanto, son textos que no tienen autoridad, que es un problema muy fuerte en la concepción de la literatura, y sobre todo el tiempo donde nace y quién los crea. Por ejemplo, los Vedas son una serie de familias que se van transmitiendo de manera oral, que se van componiendo y que se van retomando hasta muy tardía. En el momento muy tardío fue que se empezaron a sujetar a fijar ya como textos escritos. Entonces, esta tradición del Shruti es muy importante para el hinduismo. ¿Por qué? Porque Shruti viene de una raíz sánscrita, smriti, que significa recordar. Entonces, Shruti es todo lo que se recuerda, es decir, todo el aspecto oral. Es muy importante en el hinduismo. Por eso les hablo de que no hay un texto que se fije como si fuera una Biblia o un Corán, que sean los sagrados, sino hay muchos textos, ¿sí? Donde se fije esto, en primera porque fue totalmente oral y después, fue escrito. De ahí los más importantes de los Vedas están por encima de todos los demás textos religiosos hindúes, ¿sí? A los que se conoce como Smriti, ¿sí? Que significa los recordados textos no revelados, que es lo que yo les decía, el Smriti. Y el Shruti viene de la raíz Shru, que significa escuchar, ¿sí? Entonces todo lo que se escucha, y el Smriti es todo lo que se recuerda, ¿no? Entonces lo que se empieza a quedar. Entonces, son textos no revelados, de ahí la importancia de el Veda. Por cierto, antes de decir Veda, tiene que ver con la raíz española veo, ¿sí? Del vid, la raíz es vid de el conocer, saber, ¿no? Y tiene con el latín video, y en griego tiene foida o oida, que es saber, conocer. Entonces, Veda tiene que ver con ver es conocer. Entonces, es muy importante, es el conocimiento. Los Vedas son los conocimientos, literalmente. Muy bien. Entonces, las enseñanzas de la religión védica, voy a comenzar aquí ya a ir se enfocan en las alabanzas a los dioses védicos que personifican los fenómenos naturales, que es lo que yo les decía. La religión védica es naturalista y politeísta, pero siempre evocan al uno. Es decir, hay una sola divinidad manifestada en muchas. Es decir, evocan siempre al absoluto. Aquí me quiero detener un poquito. La religión védica es naturalista porque hace alusión o siempre hay alabanzas con respecto a los fenómenos naturales. Por ejemplo, Indra representa el rayo,
Vayu, el viento, ¿sí? Urras, del amanecer, y así. Hay muchos dioses y diosas, por supuesto, que por eso es politeísta, que se van adorando en diferentes, y cada uno que va componiendo el Rig Veda van determinando a un dios en específico que va representando eso. Sin embargo, en algunos libros, sobre todo en el libro 10, ya hay una mención del uno, ¿sí? Ya empieza a haber una secuencia filosófica muy importante, o un inicio, los primeros principios de la filosofía dentro del hinduismo. Y aquí quiero hacer otra acotación. Además, en el hinduismo es muy importante tomar en cuenta que tanto religión como filosofía van de la mano, no pueden ir separados. Sí, acá nosotros hablamos de filosofía y teología, aquí no, aquí va de la mano. Entonces, hablar de hinduismo también es hablar de filosofía y viceversa. Dentro de la filosofía de la tradición de la India, la filosofía y es hablar de hinduismo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si nos dedicamos a estudiar esta religión, tenemos que entrar en muchos aspectos filosóficos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque siempre van a evocar al uno. El uno es aquello que está ahí, es una divinidad manifestada en muchas, como es gráficamente se representa así. Este es Eka, ¿no? O el absoluto. Y va representando tanto a los dioses como a los demonios. Entonces, ¿por qué tiene tanto? Iconográficamente, pues tiene muchas cabezas, porque representa todas las formas divinas, tanto masculinas como femeninas, y si ven aquí están las femeninas en los brazos, ¿sí? Y en su cabeza aquí están todas las masculinas. Y todas las armas son los atributos de todos los dioses. Y iconográficamente vamos a ver algunas cosas para que se pueda identificar y cómo se van representando dentro del imaginario colectivo, social. Entonces, es muy importante tomar esto. Cuando uno va a ver estas obras, sobre todo el Rig Veda, es muy importante tomar en cuenta esto. Y que primeramente vemos una religión védica además es muy práctica. Y es una religión que yo le pido a Dios y Él me da y yo le doy y así tenemos una relación mutua. Pero ya cuando empiezan a evocar al uno, cuando se empiezan a hacer preguntas, ¿quién eres tú? ¿Dónde habitas? ¿Por qué manifiestas? ¿Cómo te manifiestas? Etcétera. Entonces ya empieza a haber una concepción más compleja de estas palabras que se desarrollan después en los Aranyakas, en los textos brahmanas y en las Upanishads, sobre todo en las Upanishads, donde ya empieza a haber ya una concepción de filosofía y todo este concepto se conoce como Vedanta. El Vedanta es el fin del Veda, ¿no? Que es donde da pie al final de toda esta tradición védica y comienzan a haber ya cuestiones hinduistas a partir de esto. Por eso se pueden rastrear los inicios del hinduismo en estas obras. Ahora, los brahmanas y las aranyakas, bueno, son textos muy amplios, son demasiados textos, igual que las Upanishads, 108 Upanishads. Entonces son bastantes textos, entonces como ven, pues no es que se condense en un solo texto, sino son muchísimos textos. Entonces hay que estudiarlos. Entonces iconográficamente este es Eka, ¿no? El uno o el absoluto. Muy bien. Entonces, como ven, les puse un pequeño himno aquí del libro 10, el 129, el himno 129, el verso 1, que es un himno sobre la creación. Entonces aquí ya podemos vean cómo ya existe algo ya más, una perspectiva más filosófica dentro de la religión. Entonces no había lo existente ni lo no existente. No había espacio ni cielo ni más allá. ¿Qué era lo latente? ¿Dónde? ¿Por quién era protegido? ¿Estaba el agua allí? Insondable, profunda. Entonces, como ven, esto se parece ya a unos cuestionamientos pues más poco antes de la creación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se crea? ¿Qué es lo que existe y lo que no existe? ¿Qué es el espacio, los cielos, qué hay más allá, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan estas preguntas que se van desarrollando a partir ya dentro de los aspectos ya como hinduismo, ya en las Upanishads sobre todo. Entonces, esto es muy importante. Como ven, aquí es donde les digo que establece ya hay una relación mutua y muy fuerte con la filosofía y el hinduismo. El pensamiento tiene que ver también con la religión, no solo es el dogma, sino también es el pensamiento. Sí, que eso es muy importante para entender el hinduismo. Muy bien.
Entonces, hablamos del fin del Veda. Sí, las 108 Upanishads que les comentaba son muy importantes porque son los concluyentes que continúan con la etapa última de los Vedas y esto es lo que abre la puerta hacia ya un hinduismo. Son el punto culminante del antiguo pensamiento hindú. ¿Sí? Es muy importante aquí, no indio, sino hindú. Entonces, las Upanishads son las fuentes básicas del pensamiento filosófico religioso del hinduismo. Y aquí ya es donde funciona para filosófico religioso. ¿Por qué? Porque ya es un pensamiento. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta que, como les digo, o sea, no solo es el rito, el dogma y todos los procesos rituales litúrgicos que se refieren al sacrificio. Y el sacrificio, pues bueno, tiene muchos aspectos y tiene muchos objetivos. Y también representa el cosmos, el sacrificio védico. Entonces, a partir de ahí también se sigue esta representación dentro del pensamiento. ¿Sí? Y vienen estas preguntas que les comentaba, lo existente, lo no existente, lo latente, las aguas que había allá. Y esto tiene que ver también con el dogma, porque a partir de ahí, bueno, la liturgia se funda con el pensamiento y, bueno, es lo que tenemos como el pensamiento hindú e hinduismo. Tenemos un Brahman escribiendo. Muy bien. Las Upanishads se pueden describir como una meditación sobre la naturaleza última de la realidad y el destino de la humanidad, por eso les digo que ya es una filosofía más compleja. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Se preguntan dentro de estos textos. ¿Cómo puede uno diferenciar entre lo perdurable y lo transitorio dentro del mismo hinduismo? ¿Hay algo detrás del mundo fenoménico y la multiplicidad de formas? Es decir, de todo lo que existe. Aquí es preguntas de lo existente y de lo no existente, es decir, de la realidad, la cual es su naturaleza, y empieza a haber todo un concepto de desarrollo de pensamiento muy amplio, el cual no voy a abordar porque, bueno, es demasiado amplio para el poco tiempo que tenemos, pero, sin embargo, estos textos nos dan estas fuentes y esto también influye después en la poesía. Este tipo de pensamiento se va transmitiendo y es muy evidente en la literatura. Sobre todo, por eso les digo que todo el hinduismo también está en toda su literatura, en toda su creación. Y del mundo fenoménico, bueno, viene de todos estos aspectos de los fenómenos naturales, etcétera, hasta tener ya concepciones más complejas sobre formas no solo de la naturaleza, sino más bien ya también de dioses y diosas, ¿sí? Formas que les llaman Saguni y Nirguni, es decir, figuras deidades con atributos o sin atributos. Las primeras deidades que hablamos de los fenómenos naturales del Veda son atributos, son Nirguni, es decir, Nirguna, que no tienen atributos, es decir, son formas abstractas que están alrededor. Pero cuando ya hablamos de hinduismo ya tenemos un Saguna, que ya son formas más específicas, con cabezas, así como les enseñé al principio, ya tienen un papel específico dentro de esta concepción, de este imaginario, es el hinduismo. Bueno, las Upanishads plantean una idea de una realidad unitaria y omnipresente que se llama Brahman. Sí, el Brahman, hay dos cosas muy importantes que no tienen que ver con la casta, pero sí tiene que ver con Brahma. Brahman es muy importante. Brahman, cuando hablamos de género neutro, hablamos del absoluto, de esta forma que se preguntaban del Eka, del uno. Y cuando hablamos de Brahma, el creador, entonces hablamos de forma masculina. ¿Sí? Que hay que diferenciar eso. Entonces, cuando hablamos de Brahman es la realidad última, ¿sí? Es lo que se conoce como lo absoluto. ¿Sí? Y es un ente que está ahí, no sabemos cómo es, no sabemos quién es, pero sí que sabemos que actúa, ¿no? De acuerdo a estos textos. Otro punto importante de las Upanishads es uno no puede conferir atributos ni positivos ni negativos al Brahman, que esa es otra de la cuestión, que no es Saguna ni Nirguna. Por eso es género neutro, ¿sí? Porque no tiene estos atributos. Hacerlo sería limitar a la divinidad y socavar la naturaleza global del Brahman, es decir, él no tiene límites, ¿sí? Por eso hablamos de lo que es imperdurable y lo que es perdurable. Y por eso hacen estos tipos de planteamientos dentro de esos aspectos filosóficos. De ahí la expresión fulana neti neti,
Es decir, no es esto ni aquello. Eso es muy importante porque el Brahman no es ni esto ni aquello. ¿Sí? Por eso, y además en género neutro. Ser totalmente humano significa aspirar a una autorrealización, es decir, comprender el hecho de que el Brahman o el alma universal o el Atman o el alma individual son lo mismo. Y el Brahman y el alma son imperecederos. Esta comprensión otorga a los sabios fortaleza, que es lo que permea el famoso diálogo de la Bhagavad Gita. Sí, ese es el principio y esa es la esencia. Que todos somos parte de un alma universal, el alma individual y el alma universal, y que en la concepción del hinduismo, cuando el cuerpo muere, el alma no muere, el alma individual no muere, sino que a través de varios caminos de sabiduría, del yoga, de la devoción, que son parte del hinduismo, uno logra llegar hacia el Brahma y unirse hacia esta alma universal. Entonces, camina. Por eso se habla de que el Brahman y el alma son imperecederos y que siempre están en constante actuar, pero ellos no actúan, lo que actúa es los procesos de la naturaleza. Entonces todo esto es lo que otorga, comprender esto es como el principio de la fortaleza de los sabios desde la perspectiva del hinduismo. Muy bien, entonces también el hinduismo es muy importante porque a raíz de esto se fundamentó un sistema de castas o de clases sociales. Hacia el 1200 los arios se instalaron en el norte de la India y desarrollaron una estructura social compleja que a partir de entonces gobernaría las vidas de los hindúes. Y esto es muy importante porque hasta la fecha se establecen estas formas. Sí, esta estructura social sí es muy importante. Porque viene desde el himno 10, del libro 10, himno 90, que dedica al origen de las 4 varnas, u órdenes sociales o clases sociales. Varna significa color, literalmente. Entonces dice, la varna de los brahmanes procede de su boca. Ese se habla del sacrificio del hombre, cuestión simbólica. De su boca nace la clase de los brahmanes, que es la clase de los sacerdotes y los que se encargan de escribir los textos. La varna de los kshatriyas se origina de sus brazos, que es la clase de los guerreros. La varna de los vaishya, que son la de los comerciantes, nació de sus muslos. Y la varna de los shudras de sus pies, que es la clase de los sirvientes. Entonces estas son las 4 clases sociales que aún imperan en la India. Y este es muy antiguo. Y dentro del hinduismo así es como se va jerarquizando. ¿Sí? Se va jerarquizando. Es complejo el asunto, tiene muchas disputas, tanto religiosas como sociales, como civiles. ¿Sí? El sistema de clases sociales tiene una estrecha relación con el hinduismo, pues las normas de este sistema deben corresponder a las normas del hinduismo. ¿Sí? Es decir, quien escribe los textos y quien interpreta los textos son los brahmanes y ellos son los que realizan todo el proceso litúrgico. Los kshatriyas son los que mantienen todo esto en orden, digamos, y también tienden a escribir y a hacer. Los vaishyas son los que mueven toda la economía y los shudras son los que sirven a estas 3 clases sociales. Muy bien, la doctrina del hinduismo. Existen 4 etapas que determinan la vida de los hindúes. Cada etapa tiene una duración de 25 años. ¿Sí? Una cosa son las clases sociales, y dentro de estas clases sociales existen etapas que determinan socialmente la vida del hindú. Estoy hablando desde la perspectiva antigua. ¿Sí? Porque bueno, no sé, ahora es un poco distinto, ¿no? la situación, pero desde la perspectiva literaria, la primera etapa es el brahmachari. Se impone llevar una vida de estudiante, ¿sí? Entonces es parte de la educación del hindú, y como parte de estos procesos sociales es muy importante el conocimiento de los Vedas, de los Aranyakas, de las Upanishads y de todos esos textos del Veda y del Vedanta que sirven para encaminarse en estos procesos litúrgicos. Entonces, y a través de esto, bueno, es el proceso del Samkhya o de las filosofías, pero sobre todo del proceso de la sabiduría, del conocimiento
que sirve para alcanzar el moksha, ¿no? Que voy a hablar más adelante sobre esto. Entonces, el brahmachari es aquel que lleva una vida de estudiante, ¿sí? Sigue el grihasta, que es la etapa donde viene esta persona y es el compromiso familiar y la educación de los hijos. Viene la tercera fase, que es el vanaprastha, que es la preparación para el retiro, la eventual renuncia. Y luego viene la última parte, que es el sannyasa o total de la vida, que tiene que ver con el retiro de lo mundano y prepararse para la muerte del cuerpo, porque recuerden que el principio del Veda es que el alma, tanto universal como individual, es permanente. Muy bien. Entonces, la organización social y los deberes religiosos prescritos en el hinduismo están adecuados al orden natural que subyacen a toda manifestación cósmica. Sí, eso es muy importante. Todo lo que, para el hinduismo, todo lo que subyace de una manera cósmica también sucede aquí en nuestro mundo, ¿sí? Entonces, son una representación, vamos, del microcosmos con el macrocosmos. Ya desde la India védica todo esto se concentró en el concepto de Dharma. Sí, esto es muy importante. Al principio en el Veda había una palabra que se llama Rita. Así que Rita quiere decir orden. No solo es el orden social, sino también es el orden cósmico. Entonces, romper este orden es romper con el Dharma. El Dharma es un concepto muy amplio en la India, que voy a hablar desde la perspectiva del hinduismo, porque en el budismo tiene otras connotaciones. Entonces, dentro del hinduismo, Dharma tiene que ver con el deber que tiene que cumplir cada casta que debemos. A los brahmanes tienen que cumplir un Dharma, es decir, sus deberes. ¿Cuál es su deber? Pues bueno, preservar el rito, preservar toda la tradición. El Dharma de los guerreros es preservar toda esta tradición a través de la diplomacia, de la guerra también. Y el Vaishya, ¿cuál es su Dharma? Pues mantener todos estos procesos económicos, y el Dharma del Shudra es mantener o servir a las demás castas, clases sociales. Entonces, es muy importante este concepto para el hinduismo. ¿Sí? Socialmente es muy importante. Aunque Dharma también puede ser ley, puede ser orden social, ¿sí? Puede ser, tiene muchos aspectos. Entonces, a continuación voy a hablar de la esencia. Dharma, además de sus implicaciones universales como ley universal, que puede ser, y cósmica, el orden cósmico de las cosas. Por eso es muy importante para el hinduismo mantener todo el rito, porque el rito se sigue un orden, y mantener el rito es mantener ese orden en conexión con lo divino. Entonces, se refiere al orden de la ley y de la justicia, tanto civil como penal y religiosa. Y hay un texto que también nos pertenece a toda esta tradición, que es el Manusmriti, donde están todas las leyes religiosas. En la India actualmente hay los abogados, pues se no tienen que estudiar ley religiosa y ley penal, porque las dos imperan, ¿no? Entonces es complejo. Sobre todo esta última, que tiene que incluir a la filosofía, que es la religiosa, la ley religiosa, y a todos los aspectos de la ética y la moralidad, que eso es muy importante. O sea, no solo son los aspectos filosóficos religiosos, sino los que derivan de la ética y la moral, es el comportamiento de los seres para precisamente mantener este Dharma. Entonces, estos 4 fines de la vida del ser humano es mantener un fin. El primer fin es mantener el Dharma, ¿sí? Es decir, ser religioso, pero no ser tanto, ¿sí? Es mantenerse en una medianía. Bien, junto al Dharma se desarrolló un esquema clasificatorio de los 4 fines de la vida humana. Las 4 etapas del ser humano, del hinduista, pues su educación. Pero estos son los fines que persigue esa educación, ¿sí? o esta formación y esta instrucción, dentro de las cuales, aunque el Dharma ocupa el lugar primigenio porque es el contenedor de todo el orden político, social, cultural, religioso, filosófico y, bueno, ético-moral, ¿sí? Hay aspiraciones del ser humano de más del simple acatamiento del orden universal establecido. Se trata, pues, de un esquema que concentra 4 encabezados, que es el Dharma, ya lo vimos, que es el Artha, que es la ganancia, la riqueza, Kama, que es el placer, y Moksha, que es la liberación. ¿Sí? Vamos a ver cada uno. Ya vimos Dharma, su implicación es religiosa. Entonces, el Brahman está obligado a cumplir el Dharma.
igual que el Kshatriya, igual que el Vaishya, igual que el Shudra. Todos, incluso ellos dicen, ya más fuera de línea, o sea, todos tenemos un deber que cumplir. Entonces, como no cumplir con ese deber es violentar el orden. ¿Sí? Por ahí es importante el Dharma. Bueno, artha es una palabra que significa finalidad u objetivo de algo. ¿Sí? Describe dentro del esquema de los 4 fines de la vida en términos de ganancia, de aprovechamiento y de beneficio. Artha, si el Dharma es sobre todo el dominio de la religión y por tanto es de los brahmanes, lo que yo les comentaba, artha más tiene que ver con el dominio de la política, de la diplomacia y el poder, es decir, de los kshatriyas. Esto es muy importante, porque ellos son los que se encargan de la manutención de los reinos, la manutención de la política, ¿sí? El establecimiento, de hacer valer las leyes, ¿sí? Y el establecimiento de una diplomacia entre los reinos. Ahora recuerden que India es un país muy conflictivo desde la antigüedad y los reinos están peleando, entonces constantemente estaban en tratados de política, diplomacia para mantener un poco este orden, este dharma. La guerra más importante que se dio fue la que narra en el Mahabharata, ¿sí? Que es la guerra entre los primos, los Pándava y los Kaurava, ¿sí? Es el ejemplo más importante, que también tiene todos estos aspectos de dharma. O sea, el Mahabharata es la epopeya más grande de la India y más importante, y desde la perspectiva indoeuropea es más, es la Ilíada, la Odisea y la Eneida de Virgilio juntas no llegan ni a las 3/4 partes de lo que es esta obra. Es enorme. Entonces es un gran tratado sobre el Dharma y los deberes de los kshatriyas. Es la guerra, es la epopeya. Entonces hablan del artha, hablan del Dharma, hablan del Kama desde la perspectiva, desde el punto de vista de los kshatriyas, su mantención. Y cómo estos brahmanes también toman parte de ellos, pero influyen mucho en su pensamiento, en su forma de actuar, en su educación. Entonces, como ven, lo que les digo, o sea, si vemos el hinduismo desde una perspectiva literaria, podemos dar cuenta de todos esos testimonios que tenemos y cómo el hinduismo, cómo pasamos desde un momento muy general, desde rastrear sus inicios, no de su fundación, porque le digo que no hay una fecha de fundación. Tampoco hay un libro exclusivo de ellos, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, son características. Pero tampoco hay un fundador. Esta persona es el que fundó el hinduismo. No, como ven, es desde una perspectiva desde muchos elementos que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos para tener en estos momentos un esquema ya social muy bien definido que actualmente impera en el pensamiento del hindú. Actualmente. Muy bien. Entonces, dentro de estos 4 fines del ser humano está el Kama, que significa placer, sobre todo el placer erótico. Conocen el texto del Kama Sutra. Sin embargo, eso es lo que nos venden, pero si vamos más allá de esto, tenemos que tomar en cuenta que el placer es aquello que involucra los sentidos, que tal vez es muy importante por el concepto filosófico, los intriga. Incluye así su dominio al amor y al sexo, por supuesto, ¿no? Pero lo que nos Kama Sutra inmediatamente nos mete ahí la cuestión del sexo, y no es todo. ¿Sí? El Kama Sutra es uno de los textos, tenés una tradición de los Kama Shastra, que tiene que ver con el dominio de todo esto que al ser humano le causa placer. Si bien el amor y el sexo es uno de ellos, pero también la música, la danza, el teatro, la poesía, los perfumes y los manjares. ¿Sí? Todo aquello que causa placer al ser humano pertenece a Kama. Entonces dice Vatsyayana, autor del Kama Sutra, el texto más antiguo que nos refiere a los Kama Shastras. ¿Por qué? Porque el Kama Sutra es el texto más completo que tenemos, aunque se conocen otros tratados que hablan sobre esto, de los Kama Shastra. Así como hay un texto que es el Manusmriti, que contiene las leyes, también hay un Artha Shastra de Kautilya que habla de cómo gobernar y cómo mantener la diplomacia, y habla de cuestiones políticas, digamos como un Nicolás Maquiavelo, pero no tan irónico, sino más bien son cosas muy prácticas para la manutención del Dharma. También existe el Kama, ¿sí? El Kama Sutra, que pertenece a los Kama Shastras,
que también a través del Kama se puede encontrar un camino hacia la manutención del Dharma. No puede no tenerla. Entonces, esos tres conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque dicen, incluso Vatsyayana dice, hay que regular. Y todas estas obras, los primeros versos, establecen la relación. Si, por ejemplo, Vatsyayana, cuando en los primeros Kamas dice, rindamos homenaje al Kama, al Artha y al Dharma, porque es la relación del moksha a través de esos cuatro fines. Entonces, estos aspectos sociales me parecen fundamentales para entender también el hinduismo. Y como ven, desde esta perspectiva, aquí ya no tiene nada que ver con ningún aspecto litúrgico ni religioso, sino más bien tiene que ver con los aspectos sociales. Entonces, Dharma tiene que ver con la religión, el Artha con el poder y Kama con el placer. Entonces dice, para mantener un orden, dice, no hay que ser tan religiosos, no hay que ser tan mochos, tampoco ser tan ambiciosos con el poder, no solo político, sino económico también, pero tampoco hay que ser muy licenciosos, es decir, tirarse al libertinaje. Sí es importante esto porque es parte de la condición de la naturaleza humana. Si nosotros logramos tener una punta medianía, podemos encontrar un camino. Y este camino hacia dónde nos lleva, hacia el moksha. ¿Qué es moksha? Moksha viene de una raíz del sánscrito que es munch. Munch significa liberar. Entonces el moksha se coloca aparte. Pues en vez de compartir con los otros tres la vida en el mundo, es decir, el Dharma, el Artha y el Kama se desarrollan en el mundo, pero el moksha ya tiene que ver con una emancipación del alma, es decir, la liberación total. Es decir, moksha niega al mundo y su existencia conocida. Pero nosotros tenemos que trabajar en este mundo a través del Dharma, del Artha y del moksha para poder alcanzar del Kama, para poder alcanzar el moksha. ¿Sí? O sea, es muy importante esto. Entonces, moksha pretende ser el fin supremo de la vida, es decir, el salto final de esta existencia a una realidad eterna. Es decir, si el cuerpo pertenece a parte de la existencia o el mundo, pues el moksha es aquello universal o el alma individual que niega esa existencia. ¿Se acuerdan de esto que vimos del Brahman? Y la realidad eterna, es decir, la realidad eterna que pertenece a Brahman. La idea es llegar al moksha, es alcanzar el Brahma, es decir, nuestro alma individual alcanzar el alma universal. Ese es el principio de todo eso. Y a través de toda la literatura nos van diciendo cómo podemos ir alcanzando estos elementos. Muy bien. La doctrina del hinduismo. El hinduismo tiene diversidad de creencias, sin embargo, los hinduistas creen detrás del universo visible la maya o la ilusión, al que atribuyen ciclos constantes de creación y destrucción. Está en principio que sostiene el universo. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque en el hinduismo el tiempo no es lineal, es cíclico. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que es cíclico? ¿Sí? Que hay una creación, un sustento de esta creación, pero también hay una destrucción y volvemos a lo mismo. ¿Sí? Y de ahí también se tiene que ver, ya se relaciona con el panteón hindú, con el que voy a hablar, sobre todo con la Trimurti, con estas tres formas, que es el papel más importante que tiene el hinduismo. Sí, la maya es lo que se conoce como ilusión, y que es lo que el Brahman, el absoluto, que considera a través del velo de la ilusión es el Ishvara o el Dios principal. Pues al abandonar el alma, el ciclo de las transmigraciones conocidas como samsara regresa al principio divino y constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como reencarnación. Cuando uno está inmerso en esta rueda del samsara, del sufrimiento, uno está constantemente y está en constante renacimiento. Por eso hablamos de vidas anteriores y pasadas. Entonces, constantemente, a veces son muy cortas, a veces las almas renacen en diferentes entes vivientes, ¿sí? En animales, en seres. Y es muy importante determinar que de los nacimientos más prestigiosos, pues puede ser nacer en un semidios, en un dios o en un ser humano.
Cuando nacemos, reencarnamos en un ser humano, esto nos da la idea de que tenemos la oportunidad de salir. ¿Salir de dónde? Pues de este ciclo de las transmigraciones. Es muy importante porque este tópico se retoma mucho en la poesía, sobre todo cuando hablan del amor. Pero lo importante aquí es que uno tiene que trabajar para poder salir de este ciclo de transmigración. Ese es el principio o los logros que se tienen para poder llegar hacia el Brahman, ¿sí? O hacia el absoluto, para que nuestra alma no nos cause sufrimiento y vuelva a renacer y vuelva a renacer y volvamos a empezar y volvamos a empezar, etcétera, etcétera. Entonces, hacer un continuo, tener una vida, digamos, una vida que nos coloque en el punto medio del Dharma, del Artha, del Kama, nos logra establecernos en una medida para continuar con podemos renacer, pero seguir continuando con nuestro trabajo. Y aquí el concepto de karma, que son todas esas acciones que se van acumulando y que tienen continuidad, ya sea en esta vida o en la otra. Y a través del bueno o mal karma, pues vamos a ir continuando en este ciclo de las transmigraciones. Una de las características principales del hinduismo es la determinación de adorar a cualquier deidad que se refleja en la persona, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Pues puede tener una concepción personal de la divinidad, ya que Dios puede tener todas las formas y finalmente las trasciende. ¿Sí? Es importante esto porque Brahma o las manifestaciones divinas están en todas. Entonces, por eso es muy importante que también, o sea, nosotros, como entes para el hinduismo, para el hinduista, nosotros tenemos parte de Dios. Entonces esa parte de Dios, por eso es como vemos a los demás, en los animales, en las cosas, porque todo es Dios, ¿no? Todo está ahí. Él trasciende todo eso y al fin y al cabo pues está en todas las formas, tanto animadas como inanimadas. Y eso es muy importante para el hinduismo. De ahí que la infinitud de representaciones de la divinidad hinduista, por eso tenemos iconográficamente muchas formas, muchas variedades, pero se refiere, es por esto. ¿Sí? Está en la palabra, está en el canto, está en la música, está en el agua, está en la tierra, está en los árboles, está en el ser humano, está en todo. Pero finalmente Dios es uno, aunque sus manifestaciones sean infinitas. Por eso tenemos una gran variedad de iconográficamente de dioses y dioses, que voy a hablar más adelante sobre esto. Muy bien. Otra de las características importantes es el panteón hindú, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con los que yo les decía. El panteón hindú refiere a una triada hinduista llamada Trimurti. Trimurti o las tres formas de Dios, ¿no? Del único, ¿sí? Que son emanaciones de Dios. Los dioses que conforman esta triada son Brahma, Vishnu y Shiva, que son las tres principales. Brahma es el que tiene las cuatro cabezas. ¿Por qué se representa con cuatro cabezas? Porque cada una representa un Veda. El Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharva Veda. Vishnu se representa como esta serpiente cósmica que representa el sustento del cosmos. Y Shiva, que representa con el tridente como una zeta, cabello largo. Aquí vean el Ganges, la luna, el tocado, la serpiente, Vasuki me parece, y su cuenco, su rosario. Él representa la destrucción de los mundos. Brahma es el que crea los mundos. ¿Se acuerdan de aquello que les dije de este ciclo del tiempo hindú? Bueno, está dividido en 4 eras. Estas 4 eras tienden a ser era de oro, plata, bronce y la de hierro, que es la donde estamos nosotros ahora. Cada una va teniendo diferentes características. Entonces, Brahma, cuando se destruye el mundo, él es el que crea, es el creador de los mundos. Él es el que crea todos los mundos, las aguas, etc. Vishnu es el que sustenta estos mundos, por eso tiene 10 avatares principales, por eso de ahí que tenga otras formas. Y Shiva es el destructor, es el de la lanza, el destructor de los mundos, el de la danza destructora.
¿Por qué es importante? Porque cuando se purifica la destrucción, vuelve otra vez Brahma a crear. Por eso les digo que es cíclico. Y está dividido en 4 horas. Y cada era va representando la destrucción de los mundos. Pone que de aquella guerra que les platiqué del Mahabharata, es donde empieza la última era, que es donde estamos en Kali Yuga, que es la última era donde viene toda esta era de degeneración, depravación, destrucción, etcétera. Entonces ya se supone que para el hinduismo hay un... Para culminar con esto va a venir Vishnu en su forma de Kalki, que es un avatar, un descenso, no es encarnación, sino es un descenso que él hace en forma de un dios para poder mantener la pureza del mundo y poder se han registrado solo 10 a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, de esta historia, y el 10º, bueno, son 9, y el 10º, el último, es Kalki, es el del futuro, que pronto, se supone que pronto va a la vida. Muy bien. Pero detrás de esto también existen muchos hinduistas adoran a la diosa Mahadevi, que es la forma de la Shakti, es la forma femenina y es lo que da la energía hacia los dioses, ¿no? Entonces, en su forma de Durga, aquí está, Durga, la de león, y Kali, la terrible, que también es la destructora, como ven, la esposa de Shiva, aquí está abajo. Entonces, aquí están, digamos, las 3 formas más importantes, que es Lakshmi, Sarasvati y Durga. Durga, que es la consorte, o Parvati, que es la consorte de Shiva, Lakshmi, la consorte de Vishnu, y Sarasvati, la consorte de Brahma. Entonces son su emanación. ¿Sí? Sin ellas no podría existir la energía de los dioses. ¿Sí? Por eso es Mahadevi. Y también la deidad femenina es muy importante para el hinduismo. Hay muchos templos que adoran a Mahadevi en sus formas, ya sea en Kali, en Durga, en Shiva, en Lakshmi, en Sarasvati o en Parvati. Muy bien. Entonces, también existen otras manifestaciones de Mahadevi que se relacionan directamente con la Trimurti. Por ejemplo, el dios Brahma tiene su consorte llamada Sarasvati. Y aquí la tienen. Sarasvati es la diosa de la sabiduría, de las artes. Aquí tiene la música, tiene la poesía. Ella representa la pureza y ella es cantada en toda la poesía. Por eso les digo que hasta en la poesía hay hinduismo y hay que entender esto. Y Sarasvati es la figura por antonomasia de la poesía. Y me refiero a poesía a toda la creación literaria, a todo aquello que se ha escrito de una manera elegante y con un fin específico. Ella es la música, ella es la danza, ella es el teatro, ella es todo. Por eso se relaciona con Brahma. ¿Pero por qué con Brahma? Porque él es el revelador de los Vedas. Él es el que da a conocer los 4 Vedas: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Y hay un quinto Veda que es muy importante en la tradición hindú, que es el Natya Shastra, que es un tratado de teatro. Este tratado de teatro tiene que estar relacionado con Sarasvati. ¿Por qué? Porque el teatro es toda la representación. Y además originalmente está escrito por un señor que se llama Bharata, que todavía no se sabe si es un personaje histórico o mitológico. Sin embargo, la cuestión es que él en el primer libro habla del origen del teatro. Y él dice que Brahma también es el revelador del teatro. ¿Por qué es el revelador del teatro? Porque, ¿se acuerdan de aquello que es el Maya? Se supone que la representación teatral del teatro clásico hindú es la representación cósmica. Entonces lo que sucede en el teatro sucede en el cosmos. Y Maya es esa representación que nos permea y que nos nubila, que no podamos ver una realidad, la verdad, la naturaleza, sino a través del conocimiento podemos quitar esa ilusión y permeando. Dicen que el teatro está compuesto de la recitación del Rig Veda, del Samaveda, la música, del Yajurveda, la representación histriónica, y de la Atharvaveda vienen los 8 razas, o las 8 esencias, que normalmente son las 8 esencias de la alquimia, que se permite después en la literatura. Y Sarasvati, ella es todo eso. Es música, es danza, es todo. Ella es la esencia de los 8 razas.
ella lo es todo. Por eso es importante y tenemos que tener en cuenta, ella representa las artes. Por eso se relaciona directamente con Brahma, porque él es el que da a conocer a Bharata este arte, con este fin que les platico. Por eso les digo que el hinduismo está en todas partes, ¿sí? Muy bien. Otra manifestación de Mahadevi se relaciona directamente con el dios Vishnu, quien también tiene su consorte llamada Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la belleza. Ella representa la fortuna, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver, ven aquí las monedas, ¿sí? Ella es el elefante, ¿sí? Todo eso representa la fortuna. Y Lakshmi es la diosa más bella. No es que todas son bellas, pero ella es la que representa la belleza. Y Lakshmi siempre va a aparecer al lado de Vishnu en todas sus manifestaciones. Radha, Sita, las más conocidas, ¿no? Ella nace del batido del océano. También dentro del hinduismo, la concepción del nacimiento de las joyas que nacen, ¿sí? La joya más bella que nace después de batir el océano es precisamente Lakshmi. Ella nace cuando Vishnu se están peleando los dioses y los demonios por la inmortalidad, la Amrita. Entonces, Vishnu baja en forma de tortuga, que es Kurma. Entonces, Kurma, que es uno de los descensos más importantes, baja y cortan el monte Meru y empiezan a batir el océano de leche para que de ahí salga la ambrosía o la amrita, y salen muchas joyas. Entre ellas sale Lakshmi, y cuando ella nace, pues Vishnu se queda impresionado y se enamora de ella. Entonces la relacionan con su consorte. Y eso tiene que ver también con las sectas, ¿no? Con los Vaishnavas. Los Vaishnavas adoran a Vishnu y toda la relación que él tiene junto con Lakshmi, Brahman, aquí con Sarasvati, dentro del hinduismo, y los Shaivas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Shiva. Entonces se vuelve un poco más sectario, todavía más complejo. Bueno, otra manifestación de Mahadevi se relaciona directamente con el dios Shiva, quien también tiene su consorte llamada Parvati. ¿Sí? Y ella es Parvati. Parvati es la hija del Himalaya, Parvataja, que es otro descenso de la diosa encarnación de Mahadevi. ¿Sí? Ellos representan la familia, digamos, la Sagrada Familia, bueno, así. ¿Sí? Y ella siempre va a aparecer como una diosa, pues, tranquila, enamorada, pero cuando se enoja se convierte en Durga, y de esta Durga se convierte en Kali. Y son las mismas. Entonces ya para apaciguar, pues mandan a este Shiva. Muy bien. Krishna y Radha para el panteón hindú es muy importante porque ese es el dios, uno de los dioses, son la pareja más importante. Él es también un avatar de Vishnu. Sí, se relaciona directamente con Vishnu, y Radha se relaciona directamente con Lakshmi, sí, que también es un avatar de Lakshmi. Todos los dioses tienen avatares, tienen muchos descensos, mucha representación. Pero ellos es la pareja, digamos, más adorada por antonomasia desde la literatura, desde la antigüedad. Se conocen porque son dioses pastoriles. Y de las obras más importantes que tenemos son tres obras que representan a este dios, que es el Rasa Lila, la esencia del fuego, que es cuando Krishna es bebé, ¿sí? Toda su esencia. El Gita Govinda, que es un canto hermoso, es un poema del perteneciente de la lírica que habla sobre las andanzas amorosas entre Krishna y Radha, ¿sí? Y la Bhagavad Gita, ¿no? Que es el canto del absoluto, que es donde representa ya a Krishna como el absoluto, ¿sí? Como el máximo Dios de dioses, ¿no? Que también es parte de esta concepción. Y dentro de la Bhagavad Gita, pues bueno, hablan de muchos aspectos del hinduismo, hablan del Dharma, y tres aspectos importantes que él menciona, y la esencia de este texto para el hinduismo son tres cosas muy importantes, que es para alcanzar la liberación o la emancipación, el moksha, hay tres caminos, que es el camino de la sabiduría, que es decir, el estudio, el trabajo,
el de la acción, que es el yoga, el de la meditación, y entonces concepción del yoga, que es muy importante, y aquí viene esta parte, que no es como ahora lo conocemos, como una simple rutina de ejercicios que se tiene para poder tener una buena salud, sino que aquí el concepto de yoga dentro de esta obra es muy importante porque refiere a una senda, a un camino de la acción, es decir, todos debemos de actuar, y en ese actuar tenemos que mantener el orden, y a partir de ese orden podemos trabajar hacia la emancipación. Y otra de las cosas muy importantes y otra característica que tiene el hinduismo es que no hay conversión. Nosotros no nos podemos convertir. Para ser hinduista tienes que haber dos cosas: nacer en una varna o nacer en la India, y nacer en la India. Sin embargo, en los años 70 hubo un movimiento de estos famosos que nosotros conocemos como Hare Krishna, que es el Bhaktivedanta, que precisamente viene de esta otra, de este camino que se fundamenta en la Bhakti. Bhakti tiene que ver con la devoción, sí, el camino de la devoción. Krishna dice, bueno, si no logras alcanzar la emancipación a través de la sabiduría o a través de la práctica del yoga, entonces existe otra forma, que es adorarme. Si tú me adoras con devoción, yo voy a estar en ti, bien, si tú me amas, yo te amo. Entonces viene esta simbiosis entre el alma universal y el alma individual, y a partir de ahí viene esta apertura del hinduismo, que es la que se expande en los años 70 con esos movimientos hippies, que es donde empieza a haber ya una concepción un poco distinta, así, del New Age y todos estos movimientos, pero sin embargo pertenecen a estas ramas y sale de esto. Por eso son los Hare Krishna. El Hare Krishna es un mantra que se canta de Hare, Hari, el nombre es otro nombre de Krishna, Hare, Hare, Krishna, Krishna, o sea, oh Hari, oh Krishna, Krishna, se están invocando el nombre de Krishna. De ahí los famosos movimientos que nosotros conocemos aquí en México como los Hare Krishna, ¿no? Pero en realidad se llama Bhaktivedanta, que es el conocimiento de la Bhakti, ¿no? Y a partir de ese conocimiento de Bhakti, que es esta línea que les digo del camino de la Bhagavad Gita, que en este contexto se vuelve uno de los textos más importantes del hindú y para el hinduismo en esta rama, en esta secta. Es muy importante para nosotros y es la forma de adorar y es la que nos llega a nosotros después, ¿sí? Nos penetra toda esta ideología, todo este movimiento de estos movimientos hippies, New Age, y bueno, y ahora pues bueno, ya tenemos todo un desarrollo de todo eso, que sería muy bueno hacer un estudio. Sin embargo, ellos son la pareja más importante y ellos son el centro de esta bhakti, de esta devoción. Krishna y Radha. Bueno, otro de los descensos más importantes es Rama, ¿sí? Que es otro descenso de Virnu, que también es Virnu, y Sita, que es otro descenso de la diosa Lakshmi. Ellos representan, pues, digamos, el Kshatriya, si él es un Kshatriya, digamos, ellos representan el deber más puro del hinduismo. Hay mucha polémica en torno a esta imagen, tanto históricamente, ahora con la cuestión de género, bueno, se han desatado muchas polémicas en torno al papel de Sita con respecto a Rama. Pero ellos representan una fusión muy interesante dentro de la epopeya también, que es el Ramayana, ¿sí? Toda la historia de Rama, del héroe más importante, sí, por eso es esta parte. Entonces, suscitan mucha problemática, pero ellos también son parte de este concepción del hindú. Ahora, esas dos obras, tanto el Mahabharata como el Ramayana, los consideran desde la perspectiva del Itihasa. ¿Qué es el Itihasa? Es un término con el que se conoce la historia. Para ellos no hay mitología, lo que nosotros conocemos como mitología para ellos no. ¿Por qué? Por esta concepción del hinduismo que tiene, que prácticamente Dios está en todas partes. Y para ellos es real. Por eso no hay una concepción mitológica, sino es una concepción de historia. Entonces, tanto el Mahabharata como el Ramayana son las dos grandes obras educadoras. Y a partir de ahí, pues, se concentran todos esos conceptos del hinduismo. Y por eso es muy importante. De hecho, la Bhagavad Gita, la que ahí se referencia, es un libro que pertenece es un pequeño librito que pertenece a toda esta tradición del Mahabharata. Muy bien.
el panteón hindú, de ahí viene esta figura muy importante, Ganesha, Shiva y Parvati, que es la familia. ¿Sí? Ganesha, carita de elefante, que es uno de los dioses más importantes, yo creo que es el más popular de toda la India. ¿Sí? Es un dios que recrea toda la bondad, que recrea toda la prosperidad y todo el acabamiento con los obstáculos. ¿Sí? Él es el que quita los obstáculos del camino, por eso es muy representativo. Ahora bien, ¿por qué tiene una carita de elefante? Bueno, se cuenta, voy a hablar un poco de historia del Itihasa, para su mitología, que Parvati deseaba tener un hijo. Sin embargo, Shiva, pues era, como es una asceta, pues él prefería estar allá desnudo en las montañas de asceta. Entonces, pues no le hacía caso sexualmente. Precisamente ser asceta es retener y controlar todos los aspectos del karma. ¿Sí? Ese es del karma. Ese es realmente, ¿no? Mantener los pasivos, y pues obvio el sexo es parte de ello. Entonces, pues no quería, y pues bueno. Entonces, en una de esas él se fue a sus retiros, y Parvati empezó a crear un muñeco de cera, como su hijo, pues era tanto su deseo, y lo empezó a amamantar y le salió leche de su seno, y eso es lo que le da vida al niño. Pero como no estaba Shiva, cuando regresa de su ascetismo, pues Parvati se estaba bañando, se estaba peinando, entonces el niño sale y sale a su paso de Shiva y le dice pues que no entre porque pues su mamá se estaba bañando, y le dice a Shiva, pues ¿tú quién eres? Tú no eres nadie, pues no lo conocía. Entonces fue su enojo tanto que le corta la cabeza. Entonces salió Parvati enojada, molesta, llorando, y le dijo que era su hijo, y entonces no sabía qué hacer. Entonces un perro que andaba ahí se llevó la cabeza del niño, y pues Shiva lo empezó a corretear, y cuando llegó encontró un elefante, mató a un elefante y le cortó la cabeza y se la puso, ¿no? Y ahí nace. Ganesha también tiene, que es el señor de los ganas, él también tiene una historia muy interesante, porque él también es como el revelador, el que hizo que se escribiera el Mahabharata. Vyasa, que es el revelador, por eso es muy importante esto del Shruti y el Smriti. Por eso todas estas obras son reveladas de esta tradición. Él es el que le revela a Vyasa, que también es un personaje histórico, como Bharata y como Valmiki, que también, por cierto, Valmiki, que es el autor del Ramayana, que se ve. También él es una secta que se encontró a Brahman por tanta autoridad, y pues él le dictó el Ramayana y le compone este verso. Y ahí empezó también esa tradición de la poesía y la composición más elegante dentro del hinduismo. Y también Ganesha le dice a Vyasa que le va a ayudar a escribir el Mahabharata. Entonces él se corta un colmillo y Vyasa es el que escribe todo el Mahabharata. Sí, es el autor del Mahabharata. Tradicionalmente se le atribuye a él, también, pero originalmente Ganesha es el que le dicta, ¿no? Y le da su cuerno, su colmillito, para que él escriba el texto. Bueno, esa es la tradición. Muy bien. Entonces, en resumen, el hinduismo es una religión filosófica, un pensamiento que se desarrolla dentro de la liturgia de la religión y también dentro de la filosofía. Como vuelvo a repetir, no hay un fundador como tal, no hay un libro como tal, no hay conversión. Conceptos como el de la muerte son trascendencia. Como ven, yo no manejé ningún concepto así como se muere, sino lo que muere es el cuerpo y lo que trasciende es hacia la infinitud. Y a partir de esto, como les vuelvo a repetir, todos estos elementos de figuras pues están dentro de la tradición literaria. Hablamos de los Vedas, los Aranyakas, las Upanishads, los Brahmanas, Mahabharata, Ramayana, de faltó los Puranas, y toda esta cuestión de los Shastras o tratados científicos que tienen que ver con los aspectos del Artha Shastra, del Manusmriti, el Brahma,
del Kama Shastra. No hay un libro en específico del moksha, sino hay un libro que también pertenece al Mahabharata, que es el Moksha Dharma, donde empieza a ver toda esta concepción de la liberación y empiezan a tratarlo de una perspectiva filosófica a partir de los conceptos del Dharma. Bueno, esto espero que haya servido de manera general algo de fuentes, cómo podemos entender y cómo se puede concebir hoy el hinduismo a través de estos elementos que todavía se pueden y se respiran dentro de la sociedad india. Bueno, pues muchas gracias.